Antes de entrar a la pregunta de David, déjeme aclarar algo que Jimmy, ¿dónde está Jimmy? Ahí está. Me dijo después del culto, no, pero pastor, la salvación no es algo injusto. Y él tiene razón en el concepto. Pero para una persona del mundo que no entiende el evangelio, es injusto que el Hijo de Dios pague por los pecados de otro. Y por eso es que aún en muchas iglesias todavía vivimos creyendo que debemos hacer obras para poder alcanzar la paz con Dios. Porque nos parece injusto que José Luis, un tipo tan malo como él, y Coqui, peor que José Luis, venga el Señor y lo salve. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo como Salvador y Señor, confesaron sus pecados, se arrepintieron y ahora viven para Dios. Eso parece como injusto. Pero mira lo que él hizo, mira lo que aquel hizo, mira lo que el otro hizo, mira lo que... Y así, simplemente lo limpia. Hermanos, así. La gracia de Dios en Cristo Jesús es suficiente para salvar al más vil pecador que viene a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, desde el punto de vista de Dios y de nosotros los que entendemos el Evangelio, la salvación es justa. Porque decir que es injusto que Dios nos perdone es decir que Él no acepta la justicia de Cristo para perdonarnos, lo cual sería muy injusto de parte de Dios, tratar a su Hijo perfecto como si fuera un imperfecto. ¿Estamos bien, Jimmy? Ok. Bien. Pregunta de David. Vamos a ir a capítulo 20 de Apocalipsis, concerniente al final. El diablo, ¿qué va a pasar con el diablo que engaña a las naciones? ¿Qué es engañar a las naciones? Él va a ser soltado. ¿Qué va a pasar cuando él sea soltado? Capítulo 20, versículos 9 y 10. Bueno, 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Gog y Magog es una figura antiguo testamentaria, como dijimos. Gog es el rey, Magog es la tierra de Gog. Eso es lo que significa Magog, es tierra de Gog. No es que son dos personajes. Gog, el rey, y la tierra de Gog, que siempre es representada como el reino del enemigo. Entonces, Gog y Magog se levantan otra vez como naciones malas y vienen a hacer la guerra contra el pueblo de Dios. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Una pregunta, ¿cuántos minutos dura esta guerra? ¿Estamos listos para batalla? 1, 2 y 3. Ok. ¿Entienden el punto aquí? Dios lo consume. Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar según 2 de Pedro 3:10? Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos, fulminará el universo entero con fuego, los elementos ardiendo se fundirán y se acabó todo. Después de ese quemar, después de esa destrucción, viene entonces el juicio, que está en los versículos 11 hasta el 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios,
Parece que el predicador predicó de esto hoy. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En realidad esto es un día. No es una batalla de 10,000 años y pleitos, no. Cuando Cristo venga, cuando al fin se acabe el tiempo que es desde la cruz. Y vea, yo voté esto anteriormente. Cuando al fin se acabe el tiempo que es desde la primera venida de Cristo, la cruz de Cristo, hasta su segunda venida, ahí se acabó el tiempo. Cuando Cristo venga la segunda vez, ahí se acabó el tiempo. Ya no habrá tiempo. Aquí no hay ahora 7 años, 1000 años. No. Entonces, entendiendo esto, nosotros entendemos que la venida de Cristo va a ser fulminante y rápida. Segunda de Pedro 3:10, yo dije, pero déjenme leer otro texto que va con esto. Y es las mismas palabras de Jesús en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Bueno, el versículo 24 en adelante, él habla del trigo y la cizaña. ...24 en adelante, él habla de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué dice él del trigo y la cizaña? Maestro, explícanos estas palabras. Y hay solamente 2 parábolas que Jesús explica en las Escrituras. La del sembrador, que está aquí, y el trigo y la cizaña. Y en la del trigo y la cizaña, él explica que hay una viña y los trabajadores vienen, mira, hay una cizaña que se parece al trigo y está ahogando al trigo, está dañando al trigo. Y el dueño de la finca le dice a ellos, no arranquen la cizaña. Para que no arranquen el trigo con la cizaña. Dejen que llegue el tiempo de la siega, para que difieran ahora lo que es trigo y cizaña. Entonces agarren la cizaña, échenla al fuego y agarren el trigo. La cizaña y el trigo todavía están aquí, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa? Que, Yanela, ¿y por qué te están llevando? Entonces, el trigo y la cizaña están ahí hasta que crece. El día de la cosecha, ustedes saben lo que va para el silo, para el granero, y lo que va para el fuego. En el versículo 36, él les dice, Mateo 13, entonces despedida la gente, después que todo el mundo se fue, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Yo voy a dejar que Jesús hable. Quien tenga problemas con Jesús, ya yo no puedo arreglarme de ahí. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El sembrador es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Cristo. El campo es el mundo. Aquí el mundo no es el planeta Tierra. El mundo
se refiere al planeta Tierra en toda su historia. Desde Adán hasta el último. El mundo está lleno de cizaña y tiene trigo. El enemigo que la sembró a la cizaña, el sembrador de la cizaña, es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. El fin del siglo. ¿Y los segadores son qué? Los ángeles. Una pregunta, ¿quiénes son los segadores? ¿Quiénes son los segadores? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cómo? El día de la siega. No me inventen cosas que no estén en la escritura. Los segadores, usted dijo. Los ángeles Los ángeles. venían a cegar. Y el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será ¿qué? El fin de este siglo. Así será la siega del fin de este siglo. Jesucristo habló en estos términos. Este siglo y el venidero. Cuando se acabe este siglo, se acabó todo lo que es de la tierra. Entramos en el siglo venidero. ¿Qué pasará con nosotros cuando lleguemos al siglo venidero? ¿Nos vamos a casar? No. ¿Vamos a hacer como éramos aquí? No. Entramos en las edades eternas. El siglo venidero son las edades eternas. Ay, mira Claudia como agarra a Frank, le dice, tú vas a estar conmigo. Y dice Frank, bueno, vamos a ver. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Qué va a pasar? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿De quién es el reino? De Cristo. Él va a mandar a los ángeles a quitar a la cizaña, a los que sirven de tropiezo, de su reino, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. David, entonces tú me entiendes que la venida de Cristo, el fin de este siglo, es la cosecha. ¿Cómo se cosecha? En la resurrección. Vendrán los ángeles, resucitarán a los muertos en Cristo. O sea, esto aquí es la resurrección de los muertos. Para arriba. Y se acuerdan, como leímos hoy en Apocalipsis, que al fin y al cabo el mar dará sus muertos, todos los muertos se pararán ahí frente. Y el libro de Andrócles se abrirá. El de Liana se abrirá. Y el de Josué se abrirá. Y por la gracia de Dios se leerá la justicia de Cristo en esas crónicas ese día. Pero ese día se acabó la historia. No hay más. No hay que ahora Cristo viene y se queda aquí un tiempo y dando vueltas. No, este es el fin del siglo. Este siglo y el venidero. No hay nada que tú pierdas en este siglo que Dios no te lo multiplique cientos de veces en el venidero.
¿Estamos, David? Entonces la idea es que Satanás es apresado para no engañar a las naciones, el evangelio se expande y cuando es soltado para engañar a las naciones, se acabó. ¿Por qué sabemos que el fin viene cuando Satanás sea soltado? Porque el propósito de él era engañar a las naciones para que no acepten el evangelio. Y en Apocalipsis 6, no le voy a decir el texto, bueno, 6, pero lean el 6 completo para no perder tiempo. Bueno, no, déjenme leerlo para que así. En Apocalipsis 6, las almas de los justos que están en el cielo ahora mismo están diciéndole al Padre, Padre, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar aquí sufriendo? ¿Hasta cuándo tus hijos van a salir? Sí, el 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo tú vas a esperar para traer esta cosecha y quemar a los malos? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuál es el punto? Que hasta que el último de los escogidos no sea salvo, esta historia no se acaba. Pero el día que el número de los consiervos sea completado, todos los escogidos que están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo sea completo, ese día ya no importa si Satanás engaña o no, porque el último que iba a ser cristiano ya deja a Satanás soltar y se acabó el mundo. Lo cual para nosotros es no una advertencia, pero es como un ánimo. Si el Señor no ha venido hoy es porque todavía hay almas que han de salvarse. Vamos a predicar, vamos a compartir el evangelio, vamos a vivir la gracia de Cristo enfrente de nuestros amigos y nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros hijos. Y siempre hay que tener esperanza. Siempre hay que tener, ese hermano viene, no se convierte. Aquel trabajador, le hablo, no se convierte. A aquella prima, le llamé por teléfono y hablamos todos los días, estudiamos la Biblia y no se convierte. Siempre y cuando estén expuestos a la palabra de Dios, siempre y cuando tengamos la oportunidad, hay que predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo todavía no se ha acabado. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Pregunta. Yo tengo dos. Ok. Cuando usted dice, por ejemplo, que hasta que la última persona sea predica a esa persona, ¿verdad? Entonces, Señor, que nos guíe, porque, por ejemplo, humanamente la gente sigue naciendo. La gente sigue naciendo. Habla. Siguen naciendo generaciones, seguimos viendo crecer, seguimos viendo, inclusive nuestros hijos esperamos ver, por ejemplo, nietos, y ellos van a tener también. Hay un tiempo que Dios va a dejar que esto ocurra para que en verdad haya como un límite y diga, esta es la última persona que va a ser predicado, se le va a predicar. No exactamente. No, que Dios va a parar que la gente se reproduzca ya más y ahí se acabó. Bueno, como para saber que es una curiosidad porque al decir con la escritura dice hasta que la última persona de los elegidos se convierta, ajá, el número sea completo, ajá. Por ejemplo, es como un límite. Por ejemplo, el arca, el Señor, me estoy yendo atrás, pero para ver si me puedo explicar. El Señor le dijo a Noé muy claro, solo tú y tu familia, y le dio el número específico, éntralos a ellos, porque ya todo lo demás. No, pero recuérdate que Dios le dio a Noé 120 años. Predica, anúnciales. Claro, pero no creyeron. No creyeron, pero él siguió predicando. Y la semana anterior a que el diluvio llegara, él dijo, mira, le queda una semana, empieza a juntar la gente. Dile a tus hijos que ya empiezan a entrar. Exacto.
Pero él no dejó de predicar. Si hubiera habido alguien más que hubiese querido, se mete en el barco. Okay. O sea, hasta el día que Cristo venga, nosotros vamos a estar como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, teniendo hijos, casándose, ¿eh? Y los cristianos vamos a estar proclamando el mensaje de Dios, exacto. La vida va a ser normal como hoy. Exacto. Entonces, nuestra generación puede terminar y la generación que sigue va a seguir haciendo lo mismo hasta que haya ese límite. Sí, hasta que Cristo venga. Exactamente. Ya ese será el límite de Sí. no hay que obviamente predicarle a más. Va a haber gente encinta, va a haber gente que está pariendo, va a haber gente que está operando a alguien, va a haber gente que está comiendo como yo. O sea, va a haber una dominicana haciéndome un sancocho por ahí. Es una buena puya. Y la otra cosa siempre muy curiosa que a veces no he encontrado exactamente la respuesta. ¿El infierno existe desde ya o el Señor va a hacer esto? O sea, los muertos que ya están, sus almas están. Yo sé que la Escritura dice que los muertos duermen. ¿Right? Sí, es que ella cree que nada más somos ella y yo que estamos hablando, pero dime. Ok, perdón. Es una pregunta curiosa. Si el infierno es algo que está ya hecho, que el Señor lo ha establecido, o porque la Escritura dice que los muertos duermen, no importa que sean creyentes o no creyentes, dice que ellos duermen. Sí, pero dormir, cuando se refiere a los creyentes y a los no creyentes que duermen, no es dormir y entran en un sueño, en un limbo a esperar, no. De hecho, las almas que están aquí en Apocalipsis 6 ya están en el cielo y están pidiendo a Dios y están hablando con Dios. ¿Hasta cuándo? Ellos no están durmiendo. Los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero eso no indica que que mi papá, que murió en Cristo, está ahora en una camita, durmiendo. No, él está bajo el trono de Dios, como le llamaban los judíos en el tiempo de Jesús, en el seno de Abraham, disfrutando de la presencia de Dios. Lo que le falta a ellos es el cuerpo glorificado que viene en la resurrección. Y los que no murieron en Cristo están en el infierno. Y los que no murieron en Cristo están en el infierno. O sea, ya eso está activo. Sí, eso está activo. Eso está activo. ¿Ah? He visto ya muchas personas morir. Y ellos están en el infierno si se fueron sin Cristo. Nunca es Ellos no están en un estado pasivo, en un stand-by. No. Ellos están sufriendo el infierno y los que están en Cristo están disfrutando de las bendiciones de Dios. A ambos les falta sus cuerpos para ser condenados ya totalmente como hombres. Pero ya están en esas adventistas creyendo. O sea, esas almas están de que... Sí, esas almas están ahí sufriendo. Los adventistas no han llegado a ningún lado. Sí, pues el ladrón de la cruz es un buen caso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No, hoy yo te voy a poner a dormir después cuando yo venga. No, hoy estarás conmigo. ¿Qué hacen los adventistas con ese versículo? ¿Qué hacen los adventistas con eso, con ese versículo? Porque ellos creen que están dormidos. Aló, sí. Aquí hay una señora que quiere saber qué hacen ustedes con ese versículo. Exacto, ok. No, bye bye. Sigue ahí. Señores, usted no puede hacer nada como ellos hacen con un versículo, que usted hace inventarse otra cosa. Pero el versículo es claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que debiera añadir? Jorge, ¿te algo que añadir al respecto? Como está temprano para complicarte la mano. Con respecto a que Satanás está atado para engañar a las naciones y que en el último tiempo será liberado para engañar otra vez. Si nosotros, ¿cómo respondemos? Porque obviamente si vemos cómo la sociedad ahorita
a nivel mundial, no nada más en Estados Unidos, estamos viviendo en una época donde parece irracional que la mayoría de las personas que están a favor de los transexuales, de que los niños pueden tener sexo que se les toque a ellos, del aborto, de que no lo ven como mal, sino que lo ven, o sea, ese nivel de engaño, como todas las con alguien, pareciera que no hay una persona razonable atrás de esa conversación. Pareciera que al diablo lo soltaron hace como unos 5 o 10 años atrás, porque pareciera que es un engaño completo. Cuando tú dices, no, que él está atado, no puede engañar a las naciones, pero ¿cómo implicamos entonces todo este engaño que yo ahorita? Entonces, cuando lo suelten, ¿cómo va a ser entonces? El problema de nosotros es que no entendemos el contexto. Engañar a las naciones es engañar a las naciones en el contexto del Evangelio. En la promesa a Abraham, Dios le dijo a Abraham que él le iba a ser padre de naciones, pero que también en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Estamos? Hasta ahora estamos. Cuando Cristo viene a la tierra, ¿cuál era la nación que tenía a Jehová? Judá. Las demás naciones estaban engañadas en la oscuridad del diablo. O sea, el reino de Dios en cuanto a los creyentes, aunque el reino de Dios es soberano sobre todo, ¿okay? Vamos a hablar de contexto. El reino de Dios se limitaba en el tiempo de Jesús a Judá. Las demás naciones estaban ciegas. Id pues a Jerusalén y esperen ahí. Y el Espíritu Santo vendrá y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, no, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que era lo que antes era Israel, el reino del norte, y hasta los fines de la tierra. Desde Adán hasta la venida del Espíritu Santo, el Evangelio de Cristo se mantuvo en una familia. El resto del mundo estaba engañado. ¿Entienden lo que estamos diciendo aquí? Hasta que vino el Espíritu Santo, se contaban en un papelito todos los que habían sido creyentes. Y aún dentro de esa familia, la familia de Abraham, la mayoría eran incrédulos. Ya vimos a Israel, los reyes de Israel, el pueblo de Israel, que hasta que Cristo vino, hermanos, óigame bien, en el mundo entero, el único lugar donde se podría encontrar el nombre de Jehová era en Israel, y la gran mayoría de ellos adoraban a Moloch, a Kium, a Asera, agarre por ahí, a Baal. El diablo aún a ellos lo tenía engañado. Cuando Cristo viene y el Espíritu Santo viene, poder es dado a la iglesia y la iglesia va y predica. Si se acuerdan, como leímos la semana pasada en Lucas 10, que Jesús manda a los 70 de pareja en pareja y ellos vienen y dan testimonio. ¡Wow! Hasta los demonios nos obedecen.
¿Por qué? Porque ya ahora el poder del evangelio empieza a extenderse a todas las familias de la tierra. Ya el poder cegador de Satanás es atado. ¿Para qué? Para seguir cegando a aquellos que iban a ser salvos por el evangelio. No es que Satanás pierde su autoridad maldita sobre los malditos. La cizaña en toda la historia de la humanidad, desde Caín hasta el último, la cizaña es el pueblo de Satanás. Nosotros teníamos, yo era muy niño, no me acuerdo de esto, pero tuve una buena conversación con mi hermano David. Edward, tenemos que escuchar esa grabación después, con Teresa. Pero mi hermano me cuenta que había una señora que se llamaba Teresa, casualmente, que iba a mi casa a trabajar. O sea, ella lavaba la ropa, limpiaba la casa, pero también era una mujer endemoniada. Y esa misma señora que se aparecía a mi casa a ayudarnos, esa misma señora, cuando mi papá iba a predicar el evangelio, endemoniada, hermano, se acostaba en el aire, en el camino a cruzar el río, y no dejaba que mi papá cruzara. La misma señora. Y al otro día llegaba a la casa, hola, don Efraín, ¿cómo te está? Y la noche anterior. El diablo sigue engañando. Lo que usted ve en la política de hoy, hermanos, no es que son ignorantes y que hay que explicarle bien cómo la economía funciona. No. Están cegados y engañados por el diablo. Pero si nosotros predicamos el evangelio y Dios determina que esa persona va a ser salva, el diablo no puede mantenerlo cegado. Entonces la ceguera espiritual, Edward, es en el contexto del evangelismo. Pero Satanás sigue actuando. Él está buscando a quien devorar. Él engaña. De hecho, nosotros sabemos que en Santiago, Santiago nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero someteos bajo la poderosa mano de Dios. Él está activo. ¿Quién? Edward, ¿estamos bien? Ok. Usted tiene una pregunta. Aquí tengo una pregunta que nos hicieron hace poquito y es que sí. Habla. ¿Los menores de edad mueren para el cielo? Los niños, ¿Un hogar no creyente o un hogar creyente van al cielo? los niños menores de edad. O sea, si usted tiene, hermano, mire, si usted tiene 17 años, mande a su hijo, porque cuando ya es mayor de edad, ahí tiene responsable. Pero si a los 17, usted lo manda, va para el cielo porque es menor de edad. ¿A qué tú te refieres con menor de edad? Porque que los niños menores de 7 años, Menores de 7 años. Ok. si llegan a morir, no. Si se llegan a morir, ¿a dónde van? Menores de 7 años. Primeramente, la primera pregunta que debemos hacer es, ¿de dónde tú sacas el número 7? No sabe, porque hay mucha gente que piensa así. Hay gente que piensa que hay una edad de la responsabilidad. Y nosotros entendemos que todos nacemos en pecado. Y todos somos responsables ante Dios. La pregunta más fuerte, Liana, sería, un bebito que no entiende nada, ¿se puede salvar? Sin entender. O sea, no es sin entender, sino que él no puede ni responder, ni decir creo, ni nada. ¿Puede una persona así salvarse? Es una pregunta con la cual hemos luchado, aún en mi propia casa, porque muchos saben, que nuestro hijo murió de 1 mes de edad. ¿Qué hacer con eso? De nuevo, hermanos, hay que ir a las Escrituras. La Escritura no dice nada
acerca de un bebito que muere y va al cielo porque es bebito. La Escritura no dice nada de eso. No estoy diciendo que dice que no se salva, estoy diciendo que la Escritura no dice que por ser bebito se salva. Y hay mucha gente que cree así. De hecho, John MacArthur escribió un libro que se llama Safe in the Arms of God, salvo en los brazos de Dios. Y él dice que todos los bebitos y todos los retardados, Dios los salva. ¿Y dónde sacó eso? Hay que preguntar. Yo no creo que Maduro se salve. ¿Quién? Como ella lo retardado, dice que no cree que Maduro se salve. Sí. Bueno, pero esto es un tema que a muchos les pesa. Porque como en el caso de nosotros, de Teresa y yo, nosotros perdimos un bebito de 1 mes. Hicimos todo lo posible, humanamente hablando, pero él murió. Y la pregunta se me hace a veces, ¿qué pasa con tu bebé? ¿Dónde está tu bebé? Y ahí es donde nosotros nos aferramos de lo que la Escritura dice. Todo aquel que cree que usted tiene que hacer algo para salvarse, ya condenó a todos los bebitos a muerte eterna. Piénselo bien. Si usted dice que usted tiene que levantar la mano y orar y hacer no sé qué cuántas cosas, pues ya usted le ha quitado la posibilidad a todos esos bebés. Ahora, la Escritura, a mí, personalmente, Jorge, si tú me quieres ayudar en esto, métete. Pero la única esperanza que yo tengo, de la única posible posibilidad, que haya una posibilidad de que mi hijo esté en el cielo, es que Jeremías fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Y Pablo fue también escogido, Juan el Bautista también. Entonces hay un caso en el Antiguo Testamento y hay un caso en el Nuevo Testamento. Lo cual me deja a mí con mi única confianza. Sea Dios glorificado en lo que hace. Amén. Si Dios quiere, en su soberanía, salvar a un bebé o a 10,000 bebés, o no salvar a ninguno, sea Dios glorificado. Y eso es mi tranquilidad, de que Dios se va a glorificar en estos bebitos. Ya sea salvándolos a todos, o ya sea como dicen algunos teólogos reformados, que hay bebitos elegidos y hay bebitos no elegidos. No, y eso es una posibilidad. No podemos descartar eso porque Dios elige a unos y a otros no. Pero meternos, hermanos, a tratar de dilucidar este punto y este tema y tratar de venir con todos los bebitos se salvan o todos los bebitos se pierden, yo ahí no llego. Mi poco entendimiento del asunto después de haber leído todo lo que yo he podido leer, es que Dios es un Padre bueno.
¿Qué es mi esperanza? Que un día en el cielo estemos Teresa, Jennifer, Joshua, David Robert y yo alabando su nombre por su gracia. Mi deseo y esperanza. Pero si David Robert no está, sea Dios glorificado. Y de nuevo, Jimmy, va con tu pregunta. Parecería injusto que Dios no salvara a los bebitos porque no han hecho nada malo. Parecería injusto que no los mandara al infierno porque son hijos de Adán. ¿Entiende? La idea de nosotros empezar a hablar disparates y tratar de imponer, esto es así, esto no es así. Yo he llamado 80 veces al cielo y para esa pregunta no me contestan para nada. Oh, que el Señor nos dé la gracia de orar por nuestros hijos para que a la más temprana edad posible vengan al conocimiento del Evangelio, que nosotros les enseñemos el Evangelio y que ellos vengan a Cristo. Teresa y yo no nos cansamos de aun cuando estaba en el vientre, él y Jennifer y Joshua, de cantarle, de predicarles el Evangelio, etc. Cuando Natalia, cuando Eliza nació y la primera vez que la vi, que me la dieron, le prediqué el Evangelio a mi nieta. Tú has nacido pecadora. Te vas al infierno si no te arrepientes. Escucha la palabra de tu abuelo. Escucha que Cristo salva. Lo primero que oyó de mí. No fue, ¡ay, bonita! Y ahí nos perdemos. Que Dios nos dé el impulso de que Emilia escuche la palabra de Dios a diario. Porque escuchar la palabra de Dios es el único chance que tiene de venir a Cristo. A menos que Dios, en su sabiduría, tenga algo más que yo no entiendo y lo salve. Jimmy, tú vas a decir. Va a sonar duro lo que voy a comentar, pero la esperanza que usted explica se da en dos casos especiales en la Biblia. No. Antes de la muerte de Jesucristo, con no el mandato de predicar a las naciones para salvación. No, eso estaba ya. Ok, ya está. Porque aún Abraham creyó en Cristo antes de ver. Ya está. De lo que podemos estar seguros es que sin la predicación del Evangelio nadie se la salva. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, de eso sí podemos estar seguros. Sí. Lo dice la Escritura. Sí. Lo otro es una esperanza. Sí. Entonces, volviendo al nuevo, entiendo que un bebé que nace tiene chance de salvación si es que escuchó el Evangelio. Sí, pero tenemos de nuevo un bebé en el vientre que fue lleno del Espíritu Santo en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no estoy defendiendo, Jimmy. Lo que estoy tratando de decir es que debemos tener cuidado cuando arrasamos a todo con un solo corte. Claro, por eso le digo. Porque Dios tiene excepciones que nos da en las Escrituras. Es probado que un bebé escucha en el vientre. Sí. Es probado. Sí. Por eso, entonces, yo estoy seguro que cualquier persona se salva siempre y cuando escuche el Evangelio. Hay chance. Por eso es que, por ejemplo, los presbiterianos, no todos los presbiterianos, pero muchos teólogos presbiterianos y reformados bautistas apelan a eso
de que Dios puede hacer una obra en el bebé de un niño en el vientre de la madre que es de los cristianos. Pero aún así, yo no puedo decir que todos los bebés a que yo le predique el evangelio van a ser salvos dentro del vientre. Tampoco puede decir todo. Exacto. Claro. Sí, eso ya lo dijo. Es la misma lucha que tiene MacArthur en cuanto a los judíos. Sí, yo entiendo. Pero y entonces, No, ¿en qué quedamos? No es lo mismo. No es lo mismo, porque MacArthur está totalmente equivocado en cuanto a los judíos, pues ya son adultos que no se convierten. el argumento que él usa es que no sabemos esto porque no lo dice. No. No. Lo de los judíos lo sabemos que lo dice. No. Lo de los judíos lo sabemos. Lo único que yo estoy diciendo aquí es que yo no me voy a parar aquí con estas excepciones escriturales y tirar un edicto categórico de que todos los bebitos que mueren antes de desarrollarse o que mueren en el vientre o acabados de nacer se pierden en el infierno. Todos. Yo no voy a hacer eso. Sí, pero sí estamos seguros de lo otro. Yo entiendo eso. Totalmente de acuerdo. Pero de nuevo, una pregunta. Y parecerá que yo estoy defendiendo lo otro, pero no lo estoy haciendo. De hecho, mi esposa es testigo aquí de que yo siempre le he dicho, mira, yo no sé si vamos a ver a David Roberts. Solamente si Dios en su soberanía, en su gracia, en su poder, los salva como hará con algunos. Es posible. Entonces volvemos al mismo dilema, que no solamente hay una forma de salvación. No es un dilema. Claro que sí. Si decimos que una persona no se salva a través de solamente el Evangelio, entonces, Es que, ¿cómo es que la otra persona se salva? espérate, es que, de nuevo, de alguna manera, ese bebé, por ejemplo, en el caso de nosotros sabemos que los bebés escuchan y entienden, él escuchó el Evangelio. Yo también tengo la esperanza de eso. Exacto, él escuchó el Evangelio. Claro, porque escuchó el Evangelio. Sí, no por ser bebito, pero yo dije que no por ser bebito una persona se salva. Porque si fuera así, diéramos gracias a Dios por todos los abortados que están en el cielo, lo cual sería una atrocidad. Entonces, por eso yo digo, nada está escrito en la Escritura concerniente a esto, excepto lo regular. El que no viene y escucha el Evangelio se pierde. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como padre? No es hacer como muchos dicen. Si Dios los eligió, Dios los va a salvar. Si Dios quiere, Él va a hacer la obra. No. Eso es verdad, pero la obra de Dios es hecha a través de otros. Nosotros como padres debemos ser activos en promulgar, proclamar, enseñar, demostrar, hablar el Evangelio de Cristo en nuestras casas. Te voy a dar una tragedia. ¿Cómo? Te voy a dar una tragedia. Yo conozco iglesias donde se ha predicado estas cosas y los padres me hicieron caso. Y los hijos hoy están perdidos en el mundo. Si Dios lo va a salvar, Él lo va a salvar a su tiempo. Y yo no tengo que hacer nada. Salvos serán por la locura de la predicación del Evangelio. Y cuidado, hermano, cuando nosotros tomamos la soberanía de Dios y la llevamos a un punto tan alto que hacemos de ella una herejía. Cuidado, hermano, si llevamos la obra del hombre, que es necesaria, a un punto tan alto que quitamos la obra de Dios.
Por eso es que nosotros los cristianos vivimos en lo que Robertson McQuilkin llamaba la tensión bíblica. Yo nunca diré que todos los bebitos se pierden. Yo tampoco diré que los bebitos por ser bebitos se salvan. De hecho, ningún bebito será salvo por ser bebito. Será salvo si Dios, en su bondad y en su misericordia, lo salva. Amén. Entonces, quiero aclarar una cosa en eso. El bebito tendrá esperanza de salvación si es que escuchó el Evangelio.